La vez pasada obtuvimos conocimiento acerca de lo que son las listas de intercambio y cuánto es el aporte de los carbohidratos por diferentes grupos de alimentos. En este caso, vamos a utilizar a los alimentos que son industrializados, procesados, que por tanto presentan un rótulo nutricional que da cierta información importante para el consumidor en general. ¿Okay? Como siempre, cualquier duda, pregunta o inquietud, pues lo pueden hacer por el chat o levantar la mano y pedir la palabra. En esta lámina, yo les pregunto, ¿qué preferirías tener en tu plato? De repente algo monótono y sin color, como ese código de barras, de repente un suplemento o alguna galleta muy conocida, o de repente quieres todo un espectro de líneas, de colores que vienen dados por frutas y hortalizas frescas y de temporada. A ver, ¿qué preferirían? Un espectro completo, dice José. Esto es como un llamado a la reflexión, ¿no? Se escucha cortado, dice Milexis. ¿Qué tal ahora? El internet debe ser que no está ayudando mucho. Avisen si me escuchan bien. En este caso, ok, José me escucha bien. En este caso, este llamado a la reflexión pues viene justamente del contenido, ¿no? De vitaminas y minerales que de repente pueden estar en cada uno de estos alimentos y que además puede variar totalmente entre uno y otro. Por lo general, mientras más procesado, incluso hay algunos alimentos llamados ultraprocesados que son altamente refinados, que así código de barra no tienen color, están vacíos y lo que tienen es prácticamente calorías. Entonces, del otro lado tenemos todo un espectro de colores con múltiples vitaminas, minerales y también compuestos bioactivos que van a ayudar muchísimo al organismo en la parte de la inmunidad, en la parte de la salud y en general. Fíjense ustedes en esta lámina que tienen acá del lado izquierdo toda la lista de los componentes bioactivos que están presentes en una manzana. Fíjense, son más de 9.000 fitonutrientes que están involucrados en todo lo que es el equilibrio y el uso óptimo de los recursos en nuestro organismo. ¿Okay? Todos estos fitonutrientes no los producimos nosotros, los producen las plantas, pero nos ayudan a tener una buena salud. Lo que de repente para la planta sirve como protección, para nosotros nos sirve para mantener la presión arterial, para disminuir el colesterol, para mantener la fuerza en nuestros vasos sanguíneos, etcétera, y todos los componentes o todas las funciones realmente que realizan estos fitonutrientes. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Tratemos de elegir una alimentación lo más natural posible, sin tantos ultraprocesados. Pero bueno, en dado caso de que tengamos que elegir algún proceso, algún alimento, perdón, procesado o industrializado, pues nos vamos a enfrentar ante esto, ¿no? Que es el etiquetado nutricional, la tabla de datos. Estos datos nutricionales en Venezuela se presentan de la manera que ven en su presentación. Sin embargo, el mundo ha estado adoptando unos nuevos modelos y hay advertencias octagonales, los llaman sellos, que seguramente lo han visto en la televisión por cable, que dice producto tal, sin sellos o un solo sello.
etcétera. Los sellos se colocan cuando son altos en azúcar, altos en grasa o altos en calorías o en algún nutriente importante. Y hay otros países que están migrando hacia etiquetados nutricionales por semáforo. Entonces colocan los nutrientes que están en buena cantidad en verde, los que están allí borderline los colocan en amarillo y los que están muy elevados y que no son nada beneficiosos para la salud los colocan en rojo. Como les dije, en Venezuela todavía no contamos con ninguno de esos tipos, nos mantenemos con la legislación del 94-97, si mal recuerdo, y por tanto, pues es una tabla bastante sencilla en cuanto a diseño, pero que su contenido, pues a veces resulta complejo para la mayoría de las personas. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer al respecto y cómo manejar esta parte del etiquetado nutricional y sus valores. Bueno, en primer lugar, definir esto de etiquetado, ¿no? Es una indicación en el rótulo. Estamos hablando de que el producto tiene todo un rótulo grandote y dentro de ese rótulo está el nombre comercial. Incluso van a encontrar un nombre que yo llamo genérico, ¿okay? Un nombre donde se especifica qué es lo que es. Ustedes pueden ver de repente una marca comercial, el Faro, ¿ok? Y entonces, bueno, ustedes ven eso y, ajá, pero ¿qué es eso? Más abajito o en algún lado les va a decir, bueno, son sardinas en salsa margariteña enlatadas. Entonces, ese es el nombre genérico, ¿no? Ese es el nombre de lo que está allí presente. Mucho de los productos pues va a tener esta información en el rótulo general. Sin embargo, el etiquetado nutricional destinado a esta información pues da ese dato a los consumidores, ¿okay? Sobre el contenido nutricional de un alimento y está constituido por su declaración de nutrientes, que es lo que ven allí, la cantidad como tal, y la información nutricional de carácter educativo, que en algunos casos pudiese estar, aunque eso está también reglamentado por las normas Covenin venezolanas. ¿Para qué sirve ese etiquetado? Bueno, esa etiqueta, ese rótulo, pues es una muy buena herramienta que utiliza el fabricante de estos productos industriales para comunicar, ¿sí? Para dar una información. Y esa información es acerca del valor nutritivo y la composición de sus productos. Y esto va dirigido al consumidor. Por supuesto, él la pone allí o la da muchas veces no porque quiere, sino es simplemente porque está obligado a hacer. Hay una normativa, que son las normas ONI, que establecen pues cómo se realiza este proceso de brindar información a través del etiquetado nutricional. ¿Okay? Sin embargo, los consumidores también lo exigen y muchas veces en los últimos tiempos pues se ve que las personas les interesa conocer el etiquetado nutricional del producto para saber qué es lo que están consumiendo y cuál es el contenido del alimento en cuestión. Con esta información, el consumidor puede tomar la decisión, esperamos que con conocimiento de causa, sobre lo que come. ¿Okay? Así la idea es que el consumidor pues, pueda elegir una dieta saludable en base a la composición, en base a lo que tenga ese alimento. Eso es lo que se espera. Muchas veces no se hace y en estos tiempos tan difíciles, pues por lo general lo que se busca es simplemente el más económico. Y a veces el más económico no es el que tiene la mejor calidad. Entonces uno no debe preguntarse por qué le están, sino uno debe preguntarse por qué este es tan barato. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué lo están rindiendo para poder realizar ese producto? Lo vemos mucho en los embutidos, que creo que lo mencioné en unas clases anteriores, pero si no, lo comento.
Cuando ustedes agarran una salchicha, ¿verdad? De estas a granel, colocan en su agua caliente para cocinarlas, pues van a notar que algunos tipos pues van a crecer eh, inmensamente. De repente pueden crecer casi que un poco, o sea, su tamaño más la mitad de lo que tenían antes, o simplemente duplicar su tamaño. ¿Ok? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque esos embutidos están rendidos con harinas, que puede ser harina de maíz o harina de trigo, etcétera, y de esta manera la salchicha absorbe el agua porque los almidones se hidratan y crece en tamaño. ¿Okay? Entonces, esto indica que este tipo de producto no es de la mejor calidad porque está rendido con carbohidratos. Y ese tipo de producto no debería de tener carbohidratos en su composición. ¿Okay? Y si los tiene, deberían de ser bien poquitos. No lo suficientes como para duplicar el tamaño de ese producto. Bueno, fíjense, los alimentos, pues como les dije, deben de tener un etiquetado, sin embargo hay algunas excepciones. Hay algunos en los cuales no es necesario colocar el etiquetado nutricional. ¿Cuáles son estas excepciones? El agua, por lo general, aunque algunas tienen la parte de los minerales que trae, porque es agua mineral, cuánto de sodio, cuánto de magnesio, de calcio, que puede haber en esa agua, y lo expresan allí en el etiquetado. Otros que están exentos son productos preparados. Ven allí esa taza de café. De repente el café en grano, que viene en una bolsita así trae etiquetado, pero el café preparado no es necesario pues, colocarle algún tipo de etiquetado y así pasa con muchos alimentos preparados. Abajo, productos naturales como las carnes de res, pescado, pollo, huevos, etcétera, tampoco meritan que se le coloque un etiquetado nutricional. Ser producto natural y fresco y poco procesado, por lo menos desde el punto de vista industrial. Otros que están exceptuados del etiquetado nutricional son los productos del alcohol, las bebidas alcohólicas en general, pues tampoco están obligadas a colocar un etiquetado nutricional. Se habla en la actualidad de repente algunas bebidas que ya vienen preparadas con algunas otras sustancias, que sería importante conocer allí cuántas calorías, etcétera, pero eso todavía está en discusión, por lo menos en el país. Como saben, nuestra legislación es bien antigua. Y abajo pues ven otra sección que es el vinagre, que como no sé si lo conocen, pero el vinagre es ácido acético, simplemente es una dilución del ácido acético. Entonces, como es ácido acético, pues no tiene ningún aporte de macronutrientes y por tanto, pues no amerita que se le coloque un etiquetado nutricional. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta el momento? Otras excepciones al etiquetado nutricional tienen que ver con otros tipos de productos frescos, como son las frutas y hortalizas, que como ven allí, pues no tienen ese etiquetado, no tienen rótulo. También se incluyen las especias y hierbas que no deberían de contener un etiquetado nutricional. Y abajo, los caramelos, ¿ok? Y los caramelos no porque sean buenos y porque hay que comer caramelos, sino simplemente porque el espacio es tan pequeñito que no permite que se coloque el etiquetado, ¿ok? Entonces, en este caso están exceptuados cada uno de los caramelos. Sin embargo, la bolsa como tal, el empaque de los caramelos, ese sí debería tener su etiquetado nutricional. Bien, ahora vamos a hacer como que la anatomía de este etiquetado. ¿Qué vamos a encontrar allí en ese rótulo nutricional? Bueno, en el punto número 1, que está allí señalado en la lámina, pues tenemos la porción o ración recomendada del producto como tal. En el punto número 2
vamos a tener las calorías del alimento y las calorías de la grasa. En el punto 3, 4, pues vamos a tener los nutrientes con el porcentaje de valor diario y más adelante vamos a hablar de esto, de qué significa ese porcentaje. Y en el 5 hacia abajo, pues tenemos una nota al pie que sobre todo vienen en envases grandes que permiten que el etiquetado nutricional sea algo más extenso. Entonces, en el punto número 1 tenemos los que son la ración recomendada, ¿okay? Expresada en medidas caseras y en medidas métricas, que pueden ser gramos o pueden ser cc. Fíjense ustedes, un punto súper importante. Nuestra legislación no tiene en algún lado algún parámetro para establecer raciones recomendadas. ¿Ok? Ellos no exigen que algún producto cumpla con tal ración. ¿Ok? Entonces esto se deja como que a libertad del productor. El productor, el que realiza, el fabricante de ese producto industrializado, pues coloca el tamaño de la porción que él considere. ¿Okay? Y algunas veces el tamaño de la porción no tiene que ver nada con el envase. Supónganse ustedes una galletita, ¿verdad? Que trae una galletita de estas como de soda. ¿Okay? Un envase o un empaque que trae 3 galletas. Entonces, supónganse ustedes que esa información nutricional viene por una sola galleta. Yo les pregunto, teniendo una galletita de soda, ¿quién se come solo una? ¿Okay? Tú te comes todo el empaque, ¿okay? Porque normalmente es así. Si tú pones la información nutricional por una sola galletita, estás allí como que haciendo un sesgo de tu valor. ¿Por qué? Porque estás colocando algo bien pequeñito. Deberías de sumar esa más la otra, y presentar el valor por el empaque. La mayoría de las personas consumen el empaque completo. ¿Okay? Si la persona no está entrenada en el etiquetado nutricional, pues simplemente va a ver eso, va a decir, ah, mira, pero qué poquitas calorías da esto, se come todo el empaque. Resulta no era por el empaque, sino era por cada galletita. Entonces hay que estar pendiente de eso, muy pendientes. Cada fabricante pues puede jugar con el tamaño de la porción a conveniencia o a lo que considere. Fíjense ustedes el ejemplo que está en la lámina, aunque no se lee muy bien, pero más o menos se distingue. Allí dice que el tamaño de la porción de ese producto es un cuarto de taza y ese cuarto de taza pesa 113 gramos. Y ese cuarto de taza hay 8 veces esa cantidad en un envase. ¿Okay? El envase contiene 8 veces 113 gramos. ¿Okay? Entonces, por allí podemos sacar también el contenido total del producto, por ese dato. Pero fíjense que si yo me como todo el envase, no es esa información la que debo ver. Debo de tomar esa información y multiplicarla por 8. ¿Ok? En este caso. Las porciones por envase le indican cuántas porciones contiene el paquete, ya lo vimos. Entonces, porciones por envase son 8. Hay 8 porciones en este paquete. La etiqueta muestra que un cuarto de taza es la porción indicada, y si usted consume una taza, entonces usted ingiere 4 raciones. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso allí en consideración. Si se consume en todo el envase, entonces ya no sería una taza, sino 2 tazas como tal. Luego de esa información, luego de decirles, bueno, este valor nutricional es para esta cantidad, luego de informarles eso, entonces ya presenta la información como tal. Y le dice, bueno, esa cantidad aporta este total de calorías. ¿Okay? En este caso son 100. Y luego
dice, de esas calorías, tantas provienen directamente de la grasa. La grasa siempre ha sido señalada como uno de los macronutrientes a tener en consideración y consumir con cuidado. Por ende, el etiquetado nutricional siempre ha traído desde hace una buena cantidad de años, pues las calorías provenientes de la grasa. Entonces, este producto, fíjense que aporta 100 calorías y de esas 100, 20 provienen de la grasa. Esto quiere decir que menos de la mitad de las calorías que aporta este alimento, menos de la mitad de esas calorías provienen de las grasas. Como guía general, no es algo que tiene que ser así, esto es simplemente un parámetro de interpretación. ¿Okay? No es que tiene que ser fijo para todos los alimentos, pero para que más o menos se ayude. Si es 40 calorías o menos, pues es bajo, ¿okay? La cantidad de calorías. En este caso, esta que aporta 100, pues es algo moderado, y más de 400 es alto. Más de 400 es una comida completa. Entonces, bueno, simplemente para que lo tengan por allí en consideración. No son unos parámetros estrictos, simplemente algo de que la experiencia ha dado. Otro punto importante ahora que estamos tocando las calorías, y son los productos light, que seguramente los han escuchado. Productos light son aquellos que tienen 50% o menos de las calorías del producto tradicional. Puede ser calorías o puede ser alguno otro macro o algún otro nutriente, sea macro o sea micro. ¿Okay? Pero lo importante es que tenga 50% o menos de ese contenido, ¿ok? Comparado con el regular. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, hace tiempo que salía el Yuquerí Light, bueno, hace tiempo que no veo el Yuquerí realmente, pero bueno, este es el ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, del lado izquierdo, pues van a ver la información del Yuquerí tradicional, en la cual un vaso, es decir, 250 centímetros cúbicos, aporta 130 calorías. Bien, entonces si me tomo un vaso de Yuquerí, tomo 130 calorías. Fíjense en este caso que ese etiquetado tiene una reacción por envase, es decir, una reacción es igual al envase completo. Entonces está muy bien esa presentación, porque es una presentación pequeñita de cuartico y sabes que la información es completa para un vaso. Del lado derecho, entonces tenemos su versión light. En este caso, la cantidad de calorías que es aportada por este producto light son 24. Entonces, fíjense la diferencia. El regular me daba 130 y este ahora me da 24. ¿Es igual la ración? Sí. Se trata de un vaso, 250 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, como son iguales, podemos comparar perfectamente. Fíjense que si tomas el light te ahorras un poco más de 100 calorías, algo bastante importante, ¿ok? Entonces, por ese detalle, por tener menos calorías que la versión regular, ese producto podía etiquetarse como light, ¿ok? Y hay otros productos con otros nutrientes. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver la salsa de soya light. En ese caso no era por las calorías, sino en ese caso era por la cantidad de sodio, de sal que tenía ese producto. Entonces, como la versión light tenía 50% menos sodio, entonces se podía denominar salsa de soya o salsa inglesa light. Luego de esa información calórica, pues entonces viene el valor de los nutrientes acompañado de un porcentaje, algo que se llama porcentaje de valor diario, porcentaje del requerimiento, porcentaje de la ingesta recomendada. Cada etiquetado como que tiene su nombre porque depende además de dónde provenga el alimento y la normativa que haya en ese país. Sin embargo, en la mayoría, pues va a ser simplemente porcentaje del valor diario, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa cuánto de las recomendaciones diarias se cubre al consumir una ración de ese alimento, ¿ok?
Esto está establecido para una dieta de 2000 calorías en la mayoría de los etiquetados nutricionales, ¿ok? Así que pudiese variar dependiendo de lo que tú consumes y dependiendo del requerimiento de la persona también, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, vamos a ver las grasas totales. Las grasas totales que aporta este producto son 2 gramos, y esos 2 gramos representan un 3% del valor diario. Es decir, de toda la grasa que debería consumir un sujeto para el día, este producto, una porción de este producto, aporta el 3%. ¿Ok? O sea que si lo ven, pues es relativamente poco. ¿Ok? Luego vas con las grasas saturadas, y de grasas saturadas aporta 1.5 gramos. Ese 1.5 gramos representa el 7% de la grasa saturada que debería consumir una persona adulta. ¿Ok? Entonces fíjense que si me consumo una porción de este producto, son 7%. ¿Ok? Con el colesterol 10 miligramos, ¿cuál es el porcentaje? 3% del valor diario. Con sodio es 460 miligramos, y eso representa el 19% del sodio que debería consumir esa persona en el día. Fíjense, como tampoco es una norma, pero más o menos se ha establecido que si tú ves que ese porcentaje de valor diario es de 20% o superior, ya tú puedes decir que en ese alimento hay bastante de ese nutriente. Entonces, en este caso el sodio está bastante cercano, fíjense que está en 19, o sea que este producto es saladito, ¿ok? O por lo menos tiene un alto contenido de sodio. Puede ser algún enlatado que por lo general tiene sodio como conservante. O puede ser también algún tipo de chuchería salada que por lo general también traen bastante sodio incluido, ¿ok? Entonces, bueno, tengan esto en consideración, que el porcentaje de valor diario te ayuda justamente a saber qué tanto de algún nutriente hay en ese producto. Ojo, eso no es con el requerimiento específico de la persona, sino aquí se usa un requerimiento genérico, ¿ok? Incluso las normas Covenim venezolanas están bastante desactualizadas en relación a los requerimientos nutricionales del venezolano, porque el último valores de referencia o parámetro que se dio de requerimiento fue establecido en el 2000, y todavía lo que es la normativa del etiquetado nutricional toma en cuenta son los requerimientos del 91-92. Entonces está bastante atrasada en esto, pero bueno, es lo que hay. Entonces, claro, se cumple la legislación desde el punto de vista industrial, ¿ok? Allí no, lo nutricional queda hacia otro lado, porque en este punto es algo legal desde la industria, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en líneas generales, prefieran alimentos con un adecuado contenido de fibra, que ustedes vean el etiquetado nutricional y tenga fibra, que tenga además vitamina C, que tenga vitamina A, que tenga calcio, nutrientes importantes para nuestro organismo. Y prefiera alimentos que sean bajos en grasas saturadas, bajos en grasas trans, en colesterol o en sodio, que sabemos que todos estos nutrientes pues están como que relacionados a enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, tratemos de elegir más nutrientes y menos de algunos otros que nos pueden enfermar. El porcentaje Milexi se basa en unas recomendaciones, un requerimiento que está establecido allí en las normas Covenin. Son los requerimientos que el Instituto Nacional de Nutrición adoptó en el año 91, 92, si mal no recuerdo, por allí por los 90,
y que bueno, lamentablemente luego esa Covenant no se actualizó cuando salieron los valores de referencia del 2000. Y desde el 2000 pues no hay algo oficial actualizando los requerimientos para el venezolano, cosa que debería hacerse aproximadamente cada 10 años. ¿Ok? Y bueno, tenemos un atraso bastante bárbaro en esto. Sí, muy buena pregunta, Bárbara. ¿Cuál es la diferencia entre grasas totales y saturadas? Bueno, que las totales, acuérdate que las grasas, lo vimos en macronutrientes, las grasas se dividen. Las grasas pueden ser saturadas, pueden ser poliinsaturadas o pueden ser monoinsaturadas. Entonces, si tú sumas las saturadas más las poli más las mono, vas a obtener grasas totales. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre, sí, las grasas saturadas están sumadas en las grasas totales. Lo que pasa es que se discriminan, se establecen cuánto es saturada como para tener allí el cuidado, porque no es lo mismo algo que tenga mucha grasa como un aceite, pero que esa grasa sea principalmente monoinsaturada. Entonces allí la calidad de la grasa es otra totalmente. Y ya vimos anteriormente que la calidad de la grasa influye en la persona con diabetes. Ah, ok, ok. Perfecto, muy bien, Bárbara. Sí, lo que se suma son los gramos, ¿ok? Lo que se suma como tal son los gramos. Los porcentajes no se suman en este caso, porque los porcentajes varían. O sea, para las grasas saturadas hay un requerimiento y como que un valor. No es un requerimiento realmente, es una recomendación propiamente dicha, pero no lo vamos a saturar con la jerga nutricional, ¿ok? Es una recomendación establecida, un punto fijo establecido para las grasas totales y para las grasas saturadas. Entonces, de las grasas totales, él te aporta el 3%, pero de las saturadas te aporta 7%. Es decir, ese producto tiene o te aporta más grasa saturada que grasa en general. ¿Ok? Es simplemente para eso, pero no se suman. Lo que si sumas, sí te van a dar un valor bien preciso, es cuando sumas las saturadas, las poliinsaturadas, las monoinsaturadas en gramos como tal. Para el conteo de carbohidratos no hace falta tomar en cuenta las grasas, ¿ok? Para el conteo de carbohidratos tomas en cuenta los carbohidratos, pero los carbohidratos totales y en algún momento los disponibles. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿ok? Pero para conteo de carbohidratos, carbohidratos como tal. Bien, en la parte de abajo entonces tenemos las notas al pie. Esas notas al pie están basadas en dietas de 2000 calorías, ya se los dije, y solo se encuentran los empaques grandes. En estas notas al pie, por lo general, viene el contenido de vitamina de ese alimento. Fíjense que el contenido acá se expresa solo en porcentaje. Aquí no expresan la cantidad como tal, la cifra métrica, el miligramos en este caso, no los expresan, simplemente el porcentaje. Y por lo general toman en cuenta los más relevantes desde el punto de vista nutricional. En este caso, vitamina A, vitamina C, hierro y calcio. Pues fíjense que este producto no aporta vitamina A, no aporta vitamina C, no aporta hierro, lo único que aporta es calcio y solo un 8%. ¿Ok? Así que tampoco es que sea una alta cantidad de calcio la que aporta este producto. Bien. Entonces, para que lo tengan allí en consideración también. Muy importante, pendiente con la fibra, y esto tiene que ver mucho con la pregunta que me hacían de los carbohidratos totales, me decían Milexis, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar atención a la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, ya vimos que es un tipo de carbohidrato, pero ese tipo de carbohidrato como tal no
se digiere, no tenemos las enzimas suficientes para digerir la fibra. Entonces, como no digerimos la fibra, pues no pasa al torrente sanguíneo. Y como no pasa al torrente sanguíneo, no nos afecta en la glicemia. ¿Okay? No nos sube la glicemia, más bien todo lo contrario, nos ayuda a mantenerla bajo control, porque absorbe agua junto con el agua, se atrae azúcares, atrae grasas, por eso disminuye el azúcar en sangre, ayuda a controlar la glicemia, ayuda a disminuir triglicéridos y colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. La fibra es muy buena para el organismo. ¿Okay? Pero, ojo, si la porción que tú vas a consumir tiene 5 gramos o más de fibra, entonces tienes que restarlo al total de los carbohidratos. Por esto mismo. Porque si tomas los carbohidratos totales y dices, ah, mira, tiene 20 gramos de carbohidratos totales, déjame inyectarme 2 unidades. Pero el alimento resulta que tenía 5 gramos de fibra, entonces no son 20 lo que te estás comiendo, son 15 realmente. Y vas a tener una diferencia allí de 5 gramos que no van a pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, vas a tener más insulina de la que necesitas. Y eso te puede ocasionar un riesgo de hipoglicemia. Entonces, pendiente con esos detalles. Cuando la porción o lo que tú te vas a comer o te comiste tiene más de 5 gramos de fibra dietética, pues hay que restarla al contenido total de carbohidratos. Los carbohidratos que aparecen en el etiquetado nutricional siempre son carbohidratos totales, es decir, incluye a la fibra en todo momento. Entonces, por eso es que si es más de 5, lo restamos. Por ejemplo, acá tenemos una taza de avena que ya es industrializada, ya viene preparada, lista para consumir. Entonces, esa tacita contiene 25 gramos de carbohidratos y 6 gramos de fibra. Fíjense, como este es un valor superior a 5, ¿qué tenemos que hacer? Restar. Le tomamos 25, que es el contenido de carbohidratos totales, le restamos los 6 de la fibra, y entonces ya sabemos que lo que hay que considerar para el contagio de carbohidratos son 19 gramos. Cuando te tomes la taza de avena, lo que va a estar disponible para pasar al torrente sanguíneo son 19 gramos de carbohidratos. Luego, lo que puedes hacer es comparar más o menos con esta tabla. Tampoco es una regla, pero es más o menos algo que por lo menos yo utilizo en la práctica. ¿Ok? Entonces, si está de 0 a 5 gramos, pues simplemente no lo cuente. De 6 a 10 gramos es medio intercambio. De 11 a 20 gramos es un intercambio como tal. De 21 a 25 gramos, un y medio intercambio. De 25 a 35 gramos, 2 intercambios, ¿okay? De carbohidratos que tienen que considerar allí, simplemente. Una taza Marjorie es 240 cc o 240 gramos, ¿okay? Aproximadamente. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando estén aquí, lo comparan. Ajá, Saraí. Ustedes hicieron esto, ¿verdad? Ajá, estamos aquí. Estamos en la taza de avena. Nos tomamos la taza de avena, ¿verdad? Esa taza de avena contiene 25 gramos de carbohidratos. Le resté los 6 de fibra y me dio 19. Entonces, ajá, ¿y es cuántos intercambios son? Si lo quiero llevar a intercambio. Ah, bueno, me vengo a la tablita y digo, bueno, entre 11 y 20 gramos es un intercambio. Entonces, más o menos allí lo puedo contar como un intercambio en la lista, ¿ok? Si lo quieres por intercambio. Si quieres ser bien exacto con tu cálculo de contaje, pues simplemente utiliza los 19 gramos como tal, ¿ok? Todo depende de cómo te hayan enseñado a ti el método y cómo lo utilices, ¿ok? Perfecto, Bárbara.
Bueno, y finalmente, entonces tenemos la lista de ingredientes. En esta lista de ingredientes se encuentra el que tiene el producto, que es parte también del etiquetado nutricional. No está en la tablita por lo general esta parte, pero nos ayuda muchísimo desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque esta lista de ingredientes contiene a cada uno de los alimentos enumerados en orden decreciente en cuanto a cantidad, decreciente de peso, ¿ok? De mayor a menor cantidad. Entonces, si estamos hablando de un jugo, que esperamos que sea el primer ingrediente? Agua, ¿verdad? Porque es un producto líquido. Entonces, esperamos que el primer ingrediente sea agua y esperamos que el segundo ingrediente sea pulpa, por lo menos, o la fruta como tal. Fíjense ustedes, si ustedes ven un producto que de repente dice agua como primer ingrediente, azúcar como segundo ingrediente, pulpa como tercero, ya ustedes saben, mira, esto es agua con azúcar y después que le añadieron la pulpa, ¿ok? Porque los ingredientes nos dan el orden, ¿ok? Y allí podemos saber realmente qué es el producto. Con los 2, 3 primeros ingredientes ya podemos saber que, mira, esto es harina con azúcar, esto es harina con azúcar con grasa, esto es grasa con tal, ¿ok? Simplemente al ver esos primeros. Supónganse ustedes ese ejemplo con el jugo, ¿no? Agua, azúcar, de repente la pulpa, después sabor artificial a colorante, ¿verdad? Ya ustedes ven ahí, mira, esto no es para nada lo que realmente me quisieran vender. Esto no es un jugo natural de fruta, ¿ok? Entonces, pendiente con esta lista de ingredientes porque nos ayuda muchísimo. Entonces, fíjense ustedes acá, por lo menos, tenemos ingredientes, maíz, aceite de palma y sal. Entonces, ¿qué es lo que más contiene? Maíz. Luego, ¿qué tiene? Aceite. Y además aceite de palma, un aceite que ya vimos en clases anteriores, que es un aceite con una alta cantidad de ácidos grasos saturados, ¿okay? Que es para nada recomendados. Y luego tiene la sal. ¿Okay? Entonces, eso es maíz con aceite y sal. Ingredientes para el caramelo. Estos creo que eran unas cotufas, si mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces, la cotufa, ¿qué es? Maíz, aceite y sal. Después tiene un agregado de caramelo. ¿Y qué tiene ese caramelo? Caramelo tiene azúcar, margarina con aceite de soya, parcialmente algodón, parcialmente hidrogenado. ¿Okay? Ya ahí oídos al tambor, porque recuérdense que les dije también en clases pasadas que parcialmente hidrogenado es igual a grasas trans que están hidrogenadas a medias. Entonces, eso tiene que hacernos ruido allí cuando leemos esa parte. Aceite de soya, pero ojo, también tiene aceite de algodón. Y no solo eso, sino que es parcialmente hidrogenado. Entonces, cuidado porque hay una mezcla de aceites que pueden tener trans. Luego agua, luego sal, leche de polvo libre de grasa, saborizante natural. Entonces le pueden decir, no, mira, mi producto tiene leche. Y entonces, claro, cuando te pones a ver, imagínate, después de la sal es que tiene la leche en polvo. Tiene una cantidad menor a la cantidad de sal. Imagínense eso. Y de último, un saborizante. ¿Okay? Tenemos palmitato de vitamina A, que es simplemente un agregado de vitamina A y jarabe de caramelo. ¿Okay? De allí que puede contener derivados de leche, porque lo trae, así como derivados de soya, porque el aceite es de soya como tal. Eso es una alerta para las personas alérgicas o con sensibilidades. Bien, ¿quedó claro este punto? Bueno, entonces esta es toda la información que tenemos por la clase de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, desde el fondo de mi páncreas. A ver, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. En el aula virtual tienen una parte específica para que practiquen
muy bien todo esto del etiquetado, ¿ok? Para que lo puedan llevar a la práctica y puedan realizar sus preparaciones, que además es la evaluación de este tema. Si quieren, vamos a hacer aquí algún ejemplo, ¿ok? Fíjense ustedes que este etiquetado que ven en pantalla, como les dije, un cuarto de taza y trae porciones. Supónganse que ustedes no consumieron las 8 porciones, sino simplemente se consumieron 2. Entonces, como el tamaño de la porción es un cuarto de taza, se consumieron media taza. Entonces, esa media taza son 2 porciones. Por lo tanto, la información que está mostrada en el etiquetado debería multiplicarse por 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de carbohidrato había en esa media taza del producto que se consumieron? Bueno, se van aquí a carbohidratos totales, ¿verdad? Y ven, ¿cuánto me aporta? 4 gramos. Ah, eso es una porción. Como me comí 2 porciones, entonces me comí 8 gramos de carbohidratos totales. Bien. Y voy a la fibra, porque tengo que revisar fibra. O sea, ajá, ¿cuánto había en esa fibra? Ah, mira, 0 gramos de fibra. Este producto, puro almidón o puros azúcares. Entonces, 0 de fibra. Me voy más abajo que me dice azúcares y en efecto, 4 gramos de azúcar. Eso quiere decir que este producto lo único que contiene es azúcar. Y me comí 8 gramos de azúcar, que es casi 2 cucharaditas de azúcar, ¿ok? Como tal. Eso los cuento allí dentro de mi aporte de azúcar. Si de repente el nutricionista llega al acuerdo con el nutricionista de consumir azúcar y él me dijo que tenía tanta cantidad de azúcar permitida al día, bueno, esto tengo que restarlo de esos azúcares, que no es nada más el azúcar que agrego a los jugos, sino también el azúcar que está de repente en algunos otros productos. Entonces, pendiente con ese. Más o menos así son las actividades que van a tener allí en el aula virtual y bueno, tienen que estar muy pendientes de las porciones consumidas y de cuánto es el aporte de nutrientes en específico. ¿Ok? Bueno, si no tenemos más dudas, entonces muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar acá y igualmente, si llegan a necesitar ayuda o si llegan a tener alguna inquietud, pues estoy a la orden por el WhatsApp o por el aula virtual. Que tengan todos una muy feliz semana y repito nuevamente, nos vemos el sábado. El sábado la clase la va a dar el licenciado Emmanuel Velázquez con contaje de carbohidratos. Y como les dije, por favor revisen muy bien las listas de intercambio que son ampliamente necesarias para esta clase de contaje de carbohidratos. Que tengan todos una muy feliz semana.